¿Quién es Cam? ¿Y por qué su maldición es lo suficientemente significativa como para ser discutida? Déjame contarte. La Biblia nos presenta a Cam como hijo de Noé, y nos dice que era el padre de Canaán. Génesis 9, versículo 18. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam se convertiría en el padre de Canaán. ¿Quién era Cam? Cam tenía dos hermanos, Sem y Jafet. Junto con su padre Noé, fueron los raros sobrevivientes de un diluvio masivo que erradicó a todos los demás seres humanos. Noé era el hombre a quien Dios había elegido como el único bueno e íntegro entre todos los demás. Esto sucedió cuando los Nefilim empezaban a destacarse. Génesis, versículo 9. Noé era un hombre justo, uno que era justo y tenía rectitud ante Dios, íntegro en su generación malvada. Noé caminaba y vivía en comunión habitual con Dios. Dios decidió limpiar la tierra corrupta a través de un gran diluvio y eligió comenzar de nuevo con Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos, además de un par de cada tipo de criatura viva, tanto macho como hembra. Noé construyó el arca y abordó con su familia y los animales. A medida que comenzaba a llover, todos los seres vivos que quedaban en tierra perecieron. Las Sagradas Escrituras declaran que solo Noé sobrevivió, junto con aquellos que estaban con él dentro del arca. Cuando las aguas del diluvio finalmente retrocedieron, Dios llamó a Noé y su familia, incluido su hijo Cam, a dejar el arca con todos los animales. Dios bendijo a Noé y sus hijos y estableció una promesa sagrada con ellos. Los alentó a esparcirse y llenar la tierra, y juró no volver a devastarla de nuevo con un diluvio. Puso un arco iris en el cielo como señal tangible de esa promesa. Después de estos eventos, Noé comenzó un nuevo capítulo. La Biblia narra que Noé cultivó una viña, hizo vino y encontró problemas. Consumió demasiado vino, más de lo que podía manejar a su edad, y se embriagó. Génesis 9, versículos 20 a 22. Noé comenzó a labrar y cultivar el suelo, y plantó una viña. Bebió parte del vino y se embriagó, y estaba descubierto y expuesto dentro de su tienda. Cam, el padre de Canaán, vio por casualidad la desnudez de su padre, y para vergüenza de su padre, lo contó a sus dos hermanos afuera. Cam mismo podría haber sido atrapado borracho y reprendido por su sabio padre antes, así que podría haberse sentido satisfecho viendo a su padre en un estado similar. Las personas que se desvían y encuentran alegría en los errores de otros, aun aquellos que genuinamente se arrepienten de sus errores, no pueden regocijarse en las caídas ajenas. El segundo error de Cam fue compartir esa noticia con sus hermanos afuera, en público, burlándose de su padre para hacerlo parecer tonto. Noé no era solo un hombre notable, sino también un hombre justo. Revelar sus errores de manera tan pública fue un acto completamente ingrato. Cam sobrevivió al diluvio por su padre, pero ahora solo su ingratitud se muestra. En este contexto, Cam es referido como el padre de Canaán, lo que sirve como un recordatorio significativo. Siendo padre él mismo, Cam debería haber demostrado un mayor nivel de respeto y reverencia hacia su propio padre. Sin embargo, Sem y Jafet hicieron lo opuesto. Sus acciones contrastan marcadamente con las de Cam, ofreciendo una clara distinción moral entre mostrar respeto y deshonra. Génesis 9, versículo 23. Entonces Sem y Jafet tomaron una manta y la colocaron sobre ambos hombros, y caminaron hacia atrás y cubrieron la desnudez de su padre. Sus caras estaban giradas para no ver la desnudez de su padre. No solo se negaron a mirar por sí mismos, sino que también aseguraron que nadie más pudiera hacerlo, enseñándonos a ser amables cuando se trata de los errores y vergüenzas de otros. Personas, no debemos unirnos a aquellos que señalan con el dedo o esparcen chismes, sino que, en cambio, debemos intentar cubrir esas faltas o al menos verlas bajo la mejor luz, tratando a los demás como nos gustaría ser tratados. Recuerden, debemos cubrir los errores de todos con un manto de amor, como nos enseña Primera de Pedro 4, versículo 8. Primera de Pedro 4:8. Por encima de todo, mantengan un amor fervoroso e inquebrantable unos por otros, porque el amor cubre una multitud de pecados. Ignora la falta de amabilidad y busca altruistamente lo mejor para los demás. También debemos mostrar respeto por nuestros mayores y por aquellos en autoridad, no exponiendo sus defectos. Si la acción incorrecta de Cam es similar al pecado original en el jardín del Edén, como otros signos en la historia indican, entonces podemos buscar lo que estos dos eventos tienen en común para entender mejor.
Esto no significa que el error de Cam sea exactamente como lo que hizo Eva, pero podemos encontrar una manera de compararlos. Empecemos notando algo importante: tanto Eva como Cam fueron engañados por lo que vieron. Eva miró la fruta y la deseó porque parecía buena, y Cam fue tentado por lo que vio al mirar a su padre desnudo. Además, Eva y Cam buscan seducir a otros a unirse a ellos en el acto ofensivo. Cuando Noé despertó y se dio cuenta de lo que sus hijos habían hecho, bendijo a Sem y a Jafet por sus acciones respetuosas. Sin embargo, no maldijo directamente a Cam. En cambio, maldijo al hijo de Cam, Canaán. Génesis 9:25. Entonces él dijo: maldito sea Canaán, hijo de Cam. Siervo de los siervos será para sus hermanos. Punto. El hombre es tomado por el espíritu de profecía y predice el futuro de sus hijos, similar a la profecía de Jacob antes de morir. Génesis 49:1. Entonces Jacob llamó a sus hijos y dijo: reúnanse a mi alrededor, para que yo les pueda decir lo que les sucederá a ustedes y a sus descendientes en los días venideros. En este pasaje, una maldición se pronuncia sobre Canaán, que es hijo de Cam. Cam mismo es maldito, ya sea porque Canaán era más culpable que sus hermanos o porque los descendientes de Canaán fueron eventualmente expulsados de sus tierras para dar lugar a Israel. Aquí Moisés registra la historia alentadora de Israel durante las guerras de Canaán. A pesar de la fuerza de los cananeos, Noé había predicho su destino. La maldición específica es que serás siervo de los siervos, significando el siervo más insignificante y despreciable, incluso para sus hermanos, aquellos que una vez fueron sus iguales. Por habitantes de la tierra, los habitantes de Betem y de Bet-Anat se convirtieron en trabajadores forzados para ellos. Nótese que, frecuentemente, los pecados de los padres recaen sobre sus hijos, especialmente cuando los hijos adoptan los caminos perversos de sus padres y no hacen nada para interrumpir el ciclo de maldad. Es importante notar que aquellos que traen vergüenza y deshonra sobre otros, particularmente sus propios padres, merecen ser avergonzados. Un hijo irrespetuoso que se burla de sus padres alcanza su límite. Muchos que están destinados a la destrucción aún no están listos para ello. Por lo tanto, no envidies a los pecadores en tu corazón. Vale la pena notar que, en la historia, una bendición se otorga a Sem y Jafet. Es importante entender que tanto las bendiciones como las maldiciones tienen dos elementos comunes. En primer lugar, su impacto a menudo no se limita al individuo y se extiende a familias, tribus, sociedades o incluso a naciones enteras. Esto es similar a lo que vemos en las historias repetitivas o patrones de comportamiento que no pueden ser explicados solo por sus experiencias personales o eventos de vida. La causa raíz de estas situaciones puede remontarse a tiempos antiguos, incluso miles de años atrás. La Biblia menciona maldiciones generacionales en varios lugares. La Biblia contiene tanto bendiciones como maldiciones, y la mayoría de las maldiciones en ella son el resultado de alguien maldiciendo a otro. Por ejemplo, Noé maldijo a Canaán, el hijo de Cam. Cuando Cam lo vio, maldijo a Canaán en lugar de a Cam. No está totalmente claro. Los estudiosos de la Biblia sugieren que ver la desnudez de su padre fue considerado un gran irrespeto. Incluso lo divulgó a sus hermanos. Algunos eruditos creen que Canaán podría haber desempeñado un papel en el acto irrespetuoso. Personas, no debemos unirnos a aquellos que señalan con el dedo o esparcen chismes, sino que en cambio debemos intentar cubrir esas faltas o al menos verlas bajo la mejor luz, tratando a los demás como nos gustaría ser tratados. Recuerden, debemos cubrir los errores de todos con un manto de amor, como nos enseña 1 de Pedro 4, versículo 8. Por encima de todo, mantengan un amor fervoroso e inquebrantable unos por otros, porque el amor cubre una multitud de pecados, ignora la falta de amabilidad y busca altruistamente lo mejor para los demás. También debemos mostrar respeto por nuestros mayores y por aquellos en autoridad, no exponiendo sus defectos. Si la acción incorrecta de Cam es similar al pecado original en el jardín del Edén, como otros signos en la historia indican, entonces podemos buscar lo que estos dos eventos tienen en común para entender mejor esto. No significa que el error de Cam sea exactamente como lo que hizo Eva, pero podemos encontrar una manera de compararlos. Empecemos notando algo importante: tanto Eva como Cam fueron engañados por lo que vieron. Eva miró la fruta y la deseó porque parecía buena, y Cam fue tentado por lo que vio al mirar a su padre desnudo. Además, Eva y Cam buscan seducir a otros a unirse a ellos en el acto ofensivo. Adán sucumbe, pero los hermanos de Cam resisten.
En el jardín del Edén había un límite alimenticio establecido, a través del cual podemos ver que el pecado de Eva estaba relacionado con la bendición que implicaba el suministro de alimentos. Eva se enfrentó a este límite alimenticio y eligió cruzarlo, luego persuadió a Adán para que también lo cruzara. Cuando Noé despertó y se dio cuenta de lo que sus hijos habían hecho, bendijo a Sem y Jafet por sus acciones respetuosas. Sin embargo, no maldijo directamente a Cam, en cambio, maldijo al hijo de Cam, Canaán. Génesis 9, versículo 25. Entonces él dijo, maldito sea Canaán, hijo de Cam, siervo de los siervos será para sus hermanos. El hombre es tomado por el espíritu de profecía y predice el futuro de sus hijos, similar a la profecía de Jacob antes de morir. Génesis 49, versículo 1. Entonces Jacob llamó a sus hijos y dijo, reúnanse a mi alrededor para que yo les pueda decir lo que les sucederá a ustedes y a sus descendientes en los días venideros. En este pasaje, una maldición se pronuncia sobre Canaán, que es hijo de Cam. Cam mismo es maldito, ya sea porque Canaán era más culpable que sus hermanos o porque los descendientes de Canaán fueron eventualmente expulsados de sus tierras para dar lugar a Israel. Aquí Moisés registra la historia alentadora de Israel durante las guerras de Canaán. A pesar de la fuerza de los cananeos, Noé había predicho su destino. La maldición específica es que será un siervo de los siervos, significando el siervo más insignificante y despreciable, incluso para sus hermanos, aquellos que una vez fueron sus iguales. Los habitantes de la tierra y los habitantes de Betem y de Bet-Anat se convirtieron en trabajadores forzados para ellos. Nótese que frecuentemente los pecados de los padres recaen sobre sus hijos, especialmente cuando los hijos adoptan los caminos perversos de sus padres y no hacen nada para interrumpir el ciclo de maldad. Es importante entender que tanto las bendiciones como las maldiciones tienen dos elementos comunes. En primer lugar, su impacto a menudo no se limita al individuo, y se extiende a familias, tribus, sociedades o incluso a naciones enteras. Esto es similar a lo que vemos en las historias repetitivas o patrones de comportamiento que no pueden ser explicados solo por sus experiencias personales o eventos de vida. La causa raíz de estas situaciones puede remontarse a tiempos antiguos, incluso miles de años atrás. La Biblia menciona maldiciones generacionales en varios lugares. La Biblia contiene tanto bendiciones como maldiciones, y la mayoría de las maldiciones en ella son el resultado de alguien maldiciendo a otro. Por ejemplo, Noé maldijo a Canaán, el hijo de Cam, cuando Cam lo vio desnudo. No está totalmente claro. Los estudiosos de la Biblia sugieren que ver la desnudez de su padre fue considerado un gran desrespeto, incluso lo divulgó a sus hermanos. Algunos eruditos creen que Canaán podría haber desempeñado un papel en el acto irrespetuoso, posiblemente incluso presenciando a Noé en su estado vulnerable, o que Canaán era muy importante para Cam y es por eso que Noé dirigió su maldición hacia Canaán, alguien que Cam valoraba. También hay pensamientos sobre Canaán, el querido descendiente de Cam. ¿Qué significa descubrir la desnudez en la Biblia? Antes de que los humanos cometieran errores en el jardín del Edén, Adán y Eva no usaban ropa y eso era completamente normal para ellos. Sin embargo, después de cometer el error, estar sin ropa se convirtió en algo de lo que se avergonzaban. De hecho, sentir vergüenza por estar desnudo fue el primer efecto que Adán y Eva experimentaron debido a su error. Desde ese punto, estar desnudo pasó a ser símbolo de vulnerabilidad y vergüenza. El gran error de Noé fue su pecado, y un gran pecado fue asumir que ya no podía caer. Incluso los hombres justos y fuertes, manteniendo su bondad con la ayuda de Dios, enfrentando tiempos difíciles, aún pueden cometer errores que creían que ya habían superado. Por ejemplo, Noé, que había sido cuidadoso para no beber demasiado, incluso cuando otros a su alrededor bebían, terminó embriagándose cuando menos se esperaba. Es una advertencia para todos nosotros para permanecer alerta. Necesitamos ser muy cuidadosos, especialmente cuando estamos disfrutando de las cosas buenas que Dios nos ha dado. Para asegurarnos de no perder el sentido y juicio, ni siquiera intentó cubrirse. Este fue un resultado inesperado de entregarse al vino. Para Noé, aquí vemos la grave transgresión de embriagarse. Revela a las personas tal como son, sus debilidades salen a la luz y cualquier secreto que guarden puede ser fácilmente sacado de ellos cuando están intoxicados. Así como los porteros dejan las puertas desatendidas, la embriaguez degrada a los individuos y los hace objeto de burla, los desenmascara y trae vergüenza. Las personas hablan sin filtro. Isaías 5, versículo 11,
Hay de los que se levantan temprano en la mañana para correr tras la bebida fuerte, que se quedan hasta tarde en la noche hasta que el vino los inflama. Isaías 5, versículo 22. Hay de los que son héroes para beber vino y valientes para mezclar bebida fuerte. Proverbios 20, versículo 1. El vino es burlador, la bebida fuerte alborotadora, y todo aquel que por ellos yerra no es sabio. Proverbios 31, versículo 4. No es para los reyes beber vino, ni para los príncipes desear bebida fuerte. Isaías 55, versículo 1 nos invita a comprar vino y leche sin dinero, como una bendición de Dios. Sin embargo, la principal instrucción que Dios da a los cristianos sobre el alcohol es clara: debemos evitar embriagarnos. Efesios 5, versículo 18 dice: no se embriaguen con vino, lo cual lleva a la inmoralidad, sino sean llenados del Espíritu Santo y sean guiados constantemente por él. Las enseñanzas de la Biblia deben ser el núcleo de nuestra vida familiar. Viviendo según estas enseñanzas mostramos a nuestros hijos que honrar a Dios debe ser una práctica diaria. Proverbios 19, versículo 18. Disciplina a tu hijo porque hay esperanza, pero no te dejes llevar por la ira hasta el punto de desear su muerte. Al mismo tiempo, si no se equilibra la disciplina con amor, los niños pueden terminar sintiéndose amargados, desalentados y queriendo rebelarse. Colosenses 3, versículo 21. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Hebreos 10, versículo 25. Deja que ellos te observen estudiar la Biblia, y toma tiempo para estudiarla juntos con ellos. Habla sobre el mundo como ellos lo ven y muéstrales cómo la grandeza de Dios se refleja en la vida cotidiana. Instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Proverbios 22, versículo 6. Ser un gran padre o madre significa nutrir a niños que te mirarán a ti, y como ellos escuchan y honran a Dios, resistirán la tentación y el tiempo cambiará su futuro. Incluso en nuestros años posteriores, todavía podemos caer en pecados graves. Considera a Noé, quien estaba avanzado en edad pero aún susceptible al pecado, mostrándonos que nadie, independientemente de su edad, está más allá de la tentación. La Biblia consistentemente nos recuerda que necesitamos permanecer vigilantes, orando y manteniéndonos cerca del Señor todos los días. No importa cuán viejos nos volvamos o cuán espiritualmente maduros pensemos que somos, es un viaje de vida de fidelidad. Para ser perdonados, Jesús soportó nuestra vergüenza para que pudiéramos compartir su gloria. Jesús soportó nuestro rechazo para que pudiéramos tener su aceptación como hijos de Dios. Jesús se convirtió en maldición para que pudiéramos recibir la bendición. Si este contenido fue valioso para ti, te pido que me apoyes con tu suscripción para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Juntos, podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga.